Y listo, creo que ya se arregló la conexión. Muchas gracias Andrés ahí por mandar las indicaciones. Les pasé las preguntas igual por WhatsApp por si no las habían visto. Entonces, en caso de que vuelva a pasar, yo les voy a mandar las fotos de las preguntas que sigan porque aquí la conexión ha estado muy inestable estos días. Y ahorita lo que pasó fue que se fue la luz. Entonces, como se va la luz, la computadora se apaga. Entonces tuve que esperar que se encendiera y tras de eso el internet no estaba funcionando. Entonces, perdón por eso. Igualmente, traten de hacer la pregunta que sigue, ¿verdad? Que es esta, la que dice se define la operación punto de manera que y tenemos todo. Entonces, cuando la tengan, marquen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita yo se las explico y después pasamos con las siguientes. Bien, para esas preguntas donde usted le dicen que tiene que encontrar cómo se define una operación, como en este tipo de preguntas que nos ponen este puntito, ustedes tienen que pensar en todas las posibilidades. Por lo general, esto no pasa siempre, pero por lo general, lo que pasa cuando hay esto es que hay una multiplicación. Entonces, nosotros pensamos primero a qué se puede referir esa multiplicación. Por ejemplo, aquí tenemos que 2.1 es igual a 4. Ahora pensemos, 2 por 1 no es igual a 4. Ahora, 2 por 2 es igual a 4. A partir de ahí tenemos que decir, bueno, parece que aquí lo que se hizo fue multiplicar 2 por 1 más 1. Podría ser, lo que se hizo fue multiplicar 2 por 1 más 1 es igual a 2. Entonces tal vez lo que se hizo fue multiplicar 2 por 2. Podría ser, porque ese resultado me está dando 4. Ahora intentémoslo hacer con la siguiente operación que nos están dando. Nos dicen que 2
punto 2 es igual a 12. Y decimos, bueno, otra vez, 2 por 2 es igual a 4 y 4 no es igual a 12. Entonces, pensemos si pasa lo mismo que con la operación anterior. Habíamos dicho que tal vez lo que se hace es multiplicar por el número que sigue al que está a la derecha. Entonces aquí sería multiplicar 2 por, ¿cuánto es 2 más 1? 2 más 1 es igual a 3. Ahora, 2 por 3 es igual a 6. 6 no es igual a 12. Entonces, el patrón que habíamos usado antes no nos sirve. Pero vean que si nosotros multiplicamos 2 por 3 nos da 6. Y 6 multiplicado por ¿cuánto? Nos da 12. Si nosotros multiplicamos 6 por 2 nos da 12. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Podría ser que lo que está ocurriendo en esta operación es que lo que está haciendo la persona es multiplicar 2 por 2 y después lo multiplica por el número que sigue después de 2. Por ejemplo, haríamos 2 por 2, 4. Ahora, 4 por 2 más 1 sería 4 por 3. Y 4 por 3 daría 12. Entonces, puede ser que esa sea la operación. Probemos ahora con cada uno para ver si esa operación nos sirve. Aquí esta pregunta es confusa si uno la explica, pero usted tiene que tratar de hacerla pensando en el método que le estoy diciendo, ¿verdad? Tratar de imaginarse todas las posibilidades, porque esas preguntas tratan de evaluar mucho que usted pueda razonar cómo se está trabajando la operación. Entonces, veamos al principio. Si nosotros multiplicamos 2 por 1, nos da 2. Y ahora eso lo multiplicamos por 1 más 1. Entonces sería multiplicar 2 por 1 por 2. 2 por 1 por 2 es 2 por 2, que es igual a 4. Ahora, para la siguiente sería multiplicar 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 por 3, 12. Ahora veamos la siguiente, sería multiplicar 2 por 3, que es igual a 6 por 3 más 1. Sería 4. Sería multiplicar 2 por 3 y luego por 4. Entonces, 2 por 3 es igual a 6. 6 por 4 es igual a 24. Vean que así se está cumpliendo todo el patrón. Ahora veamos la última. La última sería multiplicar 2 por 4 y después 2 por 5 porque 5 es igual a 4 más 1. Entonces, haciendo eso, nos da que 2 por 4 es 8 y 8 por 5 es 40. Vean que otra vez estamos cumpliendo con lo que nos da la pregunta. Ahora, ya encontramos cuál es el orden que está siguiendo la operación del punto que nos acaban de dar. Entonces, tenemos que aplicarla, pero ahora con 2 y 8. ¿Y qué es lo que dijimos que está pasando? Que se multiplica 2 por 8 y después por un número más que el de la derecha. Entonces sería multiplicar 2 por 8, que eso da 16, por 8 más 1. ¿Cuánto es 8 más 1? 8 más 1 es igual a 9. Entonces sería multiplicar 2 por 8 por 9. Y 2 por 8 es 16. 16 por 9 es 144. Entonces la opción 3 es la respuesta correcta. Otra vez desde el principio. Lo que hicimos fue identificar cuál es el patrón que sigue cada uno de estos números y dijimos que es multiplicar 2 por 1 y después multiplicarlo por el número que está después del que está a la derecha. Sería hacer 2 por 1 por 2, 2 por 2 por 3, 2 por 3 por 4, 2 por 4 por 5, y aquí sería 2 por 8 por 9. Eso es todo lo que hicimos, encontrar ese patrón. Sin embargo, encontrar ese patrón es difícil. Entonces, traten de hacer mucho preguntas de este tipo, porque esas preguntas son de las comunes en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, donde quieren ver si usted es capaz de identificar el número que va a seguir después en una sucesión o en una secuencia numérica. Entonces, ténganle mucho cuidado. Entonces, aquí yo pongo que para este caso tendríamos que multiplicar 2 por 8 por 9, que es 144. Entonces, lo que ocurre es que se multiplican los dos números que se tienen y luego se multiplica eso por el de la derecha más 1. Ahora veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la suma de todos los valores de C que sean diferentes si A es este conjunto? Es decir, si el número A pertenece a este conjunto, puede ser cualquiera de los tres números, y B pertenece a este conjunto, puede ser cualquiera de los tres números. Y C es igual a la suma de A
más b. Entonces tienen que hallar cuál es la suma de todos los valores de c que sean diferentes. Entonces, 4 minutos a partir de ahora para que lo hagan y ahorita vemos cuál es la respuesta correcta.
Veamos. La pregunta dice, ¿cuál es la suma de todos los valores de C que sean diferentes si A pertenece al conjunto 2, 3, 4 y B pertenece al conjunto 5, 3, 4 y C es igual a A más B? Entonces, lo que tenemos que hallar es todos los posibles valores de C. Entonces, pensemos, A puede ser cualquiera de estos tres números porque no nos indica el texto cuál de todos esos números es A. Entonces, podemos pensar que A es 2, luego es 3, luego es 4. Y tenemos que B puede ser 5, 3 o 4. Y C es la suma de los dos números. Entonces, lo que yo recomiendo para hacer este problema es ir viéndolo sumando término a término. Entonces, por ejemplo, primero decimos que A vale 2 y le sumamos B y decimos que B vale 5, por ejemplo. Nada más estamos haciendo suposiciones para ver cuáles valores puede tomar la letra C, porque recordemos que C es la suma de los valores de A y los valores de B. Entonces sería sumar primero 2 más 5, luego 2 más 3, es decir, vamos sumando todas las posibilidades posibles, valga la redundancia, que tenemos. Entonces, dijimos que primero tendríamos 2 más 5, después 2 más 3, 2 más 4, luego empezamos a sumar el 3, entonces tendríamos 3 más 5, 3 más 3, 3 más 4, y luego podríamos empezar a sumar el 4, que sería 4 más 5, 4 más 3 y 4 más 4. Y con eso ya habríamos hecho todas las sumas posibles de A y B, porque ya habríamos sumado todo este conjunto con todas las posibilidades de este conjunto. Si lo ven, eso es lo que acabamos de hacer. Al sumar casilla por casilla todos los que están aquí, estamos haciendo todas las posibilidades. Y vean que la pregunta que nos hacen es cuál es la suma de todos los valores de C que sean diferentes. Entonces, cuando ya tenemos todas estas sumas, nada más sumamos cuáles son los números que son diferentes. Entonces, ¿cuáles son los números que son diferentes? Vean que tenemos 7, 5, 6, 8. Aquí 6 ya se está repitiendo, entonces este ya no lo contamos. Tenemos después 7, que ya lo contamos. 9 es un número que no habíamos contado. Entonces, ¿cuáles son los valores diferentes? Los valores diferentes son 7, 5, 6, 8 y 9. Y una vez que los tenemos, lo que tenemos que hacer es la suma, porque ven que nos están preguntando cuál es la suma de todos los valores de C que sean diferentes. Y tendríamos que hacer 7 más 5 más 6 más 8 más 9, y esa suma les tendría que dar 35. Entonces la opción D es la respuesta correcta. Desde el principio, ¿qué fue lo que hicimos? Nos dicen que cuál es la suma de todos los valores de C que sean diferentes. Eso es lo que tenemos que averiguar. Sabemos que A pertenece al conjunto que tiene 2, 3 y 4. Entonces tenemos que pensar que A puede ser cualquiera de los tres números, porque el texto no nos indica lo contrario. Puede ser cualquiera de los tres. Y B puede ser cualquiera de los tres números, también los que tenemos aquí. Entonces empezamos a hacer la suma de todos los valores posibles de A más todos los valores posibles de B y obtenemos esto. Una vez que obtenemos esto, vamos marcando cuáles son valores diferentes, es decir, no contamos repetidos, y después nada más hacemos la suma, y al hacer la suma llegamos a que la respuesta correcta es la opción D, ¿verdad? Igual, esta notación que tenemos aquí de A pertenece, no creo que sea una notación que vaya a salir en un examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, porque es muy matemático. O sea, los exámenes de la UCR son más de aplicar la matemática, y eso es muy teórico. Entonces, tal vez no es un tipo de pregunta que podría salir, pero igual es importante verlo para que vean más o menos métodos para poder solucionarlo. Ahora veamos la pregunta número 27 que dice, conocer una obra literaria es conocer el alma que la creó y que sin duda la creó con el objeto de hacer conocer su alma. El texto se refiere preferentemente a... Entonces, ¿qué significa esta pregunta que nos están haciendo? Nos están diciendo que a qué se refiere el texto nada más. Es decir, cuál es el sentido de decir todo ese texto. Y tenemos todas las opciones. Esta sí es una pregunta que bien podría salir en el examen de la Universidad de Costa Rica. Así que presten demasiada atención y en 4 minutos vemos cuál es la respuesta correcta. Piensen, analicen bien
y cuando lo tengan, escriben cuál creen que es la respuesta correcta. Bien, analicemos, ¿verdad? Nos dicen que conocer una obra literaria es conocer el alma que la creó y que sin duda la creó con el objeto de hacer conocer su alma. Entonces, pensemos en de qué nos están hablando. Nos están hablando de cómo es el proceso de conocer una obra literaria y que conocer una obra es conocer el alma que la creó
y que sin duda la creó con el objeto de hacer conocer su alma. Es decir, nos está hablando de cuál es el objetivo que se tiene al crear una obra literaria. A simple vista podemos decir que al hablarnos del objetivo que tiene la persona, hacemos la relación. Un objetivo es una intención, es decir, mi objetivo es golpear la pared. Entonces, yo puedo reemplazar esa palabra objetivo por mi intención es golpear la pared. Y tiene el mismo sentido lógico toda la oración que les estoy diciendo. Ahora, veamos cada una de las opciones. Por ahorita parece que la más correcta es la opción D. Veamos la opción A. La opción A dice la creatividad del autor. Ok, nos dicen que conocer una obra literaria es conocer el alma que la creó. Aquí nos están hablando del alma que la creó, pero no nos están diciendo de cómo la creó, si él utiliza muchos aspectos, si varía la forma, si es creativo. No nos dicen si es creativo cuando lo está haciendo. Nos están diciendo que la crea, pero una cosa es crear algo y otra cosa es tener creatividad al estarlo creando, ¿verdad? Pareciera que son cosas iguales, pero varían, ¿verdad? Porque de ahí yo puedo crear algo simple que no tiene creatividad, es algo que cualquiera podría haber hecho, entonces no es creativo. Por eso la opción A la descartamos. La opción B nos habla de la espontaneidad. Vean que nos dice que conocer una obra literaria es conocer el alma que la creó y que sin duda la creó con el objeto de hacer conocer su alma. Nos dicen que la crea, pero no nos dicen si en el proceso es espontáneo. Puede que sí sea espontáneo o puede que no. Puede ser que él haya planeado todo. Es decir, que para él dar a conocer su alma hubiera pasado por un proceso donde pensaba que le iba a poner, que le iba a meter a la obra. No lo sabemos. Algo importante cuando hacemos preguntas de razonamiento lógico verbal es que si el texto no nos da una pista clara de las respuestas, no podemos marcarlas. Entonces, como aquí no hay ninguna parte donde nos diga que él crea esa obra literaria de una manera espontánea, sin tener que preocuparse, es decir, que le sale de una forma natural, si el texto no lo dice, nosotros no lo podemos marcar como correcto, porque ese es un error que cometen mucho las personas cuando están haciendo el examen de admisión de la UCR, que se quedan mucho con lo que suponen y si suponen en ese examen les puede ir muy mal. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, en síntesis, como el texto no dice en ningún momento que él haya creado esa obra literaria de una forma espontánea, no podemos decir que esa sea la opción correcta. La opción C nos habla de la sensibilidad del autor. Vean que nos dicen que conocer una obra literaria es conocer el alma que la creó. Es decir, la crea para dar a conocer el alma, pero puede ser que el alma que le está dando a conocer no sea un alma sensible. Es decir, aquí nunca nos dicen que los textos que se crean siempre son muy sensibles, que tratan de reflejar emociones o algo así. Entonces, si el texto no lo dice, no lo podemos suponer, porque dar a conocer el alma puede ser cualquier otra cosa, puede que no sean emociones, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos decir que la C sea la correcta. La D dice la intencionalidad. Entonces, vean que nos dicen que conocer una obra es conocer el alma que la creó y que la creó con el objeto de hacer conocer su alma. Entonces, nos están hablando de cuál es el objetivo que tiene. Entonces, el texto nos está hablando de cuál es la intención que tiene el autor cuando crea una obra literaria. Por lo tanto, la opción D es la respuesta correcta. Y la opción E nos habla de la popularidad del autor. El texto en ningún momento nos habla de si el autor es popular o no al crear una obra literaria. Entonces, un consejo que yo les doy para hacer esta pregunta es preguntarle al texto si nos está diciendo algo aquí. Por ejemplo, nos está diciendo cuál es la creatividad que tiene el autor, nos está diciendo cuál es la espontaneidad que tiene, nos está diciendo cuál es la sensibilidad, nos está diciendo cuál es la intención que tiene. Y sí, la intención sí nos la está diciendo, nos está diciendo que la intención es conocer, es dar a conocer el alma de la persona que lo está creando. Entonces, por eso la opción D es la correcta. Entonces, ustedes siempre traten de preguntarle al texto. Si el texto les responde algo positivo con respecto a la respuesta que ustedes creen, esa puede ser que sea la respuesta correcta. Y con la última, no, porque no sale en ningún momento de la popularidad. Entonces, por este motivo, la respuesta correcta es la opción D. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice, Mirta, Oscar y Gloria son estudiantes universitarios. Gloria ganó 50 créditos más que Oscar. Oscar ganó el triple de créditos que Mirta.
Si entre los tres han ganado más de 78 créditos, pero menos de 99, entonces es posible que, y tenemos las 5 opciones. Entonces tenemos que probar cuál es la única que es posible. Es decir, hay 4 imposibles y solo una es posible. Y vean los datos que nos están dando. Entonces, mi consejo es prueben cada una lo más rápido posible y vean cuál es la única que es imposible. Cuando ustedes llegan a cuál es imposible, ya no tienen que hacer nada más. Ya tienen la respuesta correcta y ya pueden escribir cuál creen que es la respuesta correcta. Entonces, 4 minutos a partir de ahora y ahorita lo revisamos.
Ok, pensemos en todos los datos que nos están dando en la pregunta y a partir de ahí probemos cada uno de los resultados que nos están dando. Nos dicen que entre los tres ganaron más de 78, pero menos de 99. Entonces, tenemos que ver cuál es la única cosa de todas estas que es posible. Es decir, hay 4 imposibles y una posible. Entonces, veamos la primera. La primera dice que Mirta haya ganado 7 créditos. Entonces, si Mirta ganó 7 créditos, nos dicen que Oscar ganó el triple de ella. Entonces, ¿cuál es el triple de 7? El triple de 7 es 21. Entonces, Oscar tendría 21 y Gloria tiene 50 puntos más que Oscar. Entonces, 21 más 50 sería 71. Si ustedes suman eso, ven que da 99. Pero nos dicen que la suma de todos los créditos tiene que dar menos de 99. Entonces, si da 99, eso es algo imposible. Por lo tanto, la opción A queda descartada porque no es posible. Veamos ahora la opción B. La opción B dice que Oscar tiene 12 créditos. Entonces, como Oscar tiene el triple que Mirta, Mirta va a tener un tercio de lo que tiene él. ¿Cuánto es un tercio de 12? Es dividir 2 entre 3. 2 entre 3 es igual a 4. Entonces, Mirta llevaría apenas 4 créditos y Gloria 50 más que Oscar. Tendría entonces 62. Si hacen la suma, les da que juntos tendrían apenas 78 créditos. Y ellos juntos ganaron más de 78. Entonces, no es posible que dé 78 la suma. Así que este resultado tampoco es válido para decir que es la respuesta correcta. La opción C dice que Oscar haya ganado 15 créditos. Si Oscar ganó 15 créditos, Mirta tendría 5 créditos, ¿verdad? Tendría un tercio de 15 es igual a 5, y Gloria tendría 50 más que Oscar. Entonces, 50 más 15 es igual a 65, y si hacemos la suma, eso nos da 85. 85 es más de 78, pero menos de 99. Entonces, esto sí es posible. Ahora, veamos la D. La D dice que Gloria con 59 créditos, Oscar con 9 y Mirta con 3. Entonces, si Gloria tiene 59, Oscar tiene 50 menos que ella, tendría 9 y Mirta tendría un tercio de eso. Un tercio de eso es 3. Entonces, la suma daría apenas 71. 71 es muchísimo menos que 78 y ellos ganaron más de 78. Entonces, la opción D tampoco es posible. Y ahora la E dice que entre Oscar y Mirta juntos hayan ganado 44 créditos más que Gloria. Entonces, si ellos hicieron eso, Mirta debió haber ganado mínimo 94 créditos para que eso pasara. Yo eso lo calculé, o sea, ustedes esto pueden verlo por lógica, esto es imposible, ¿verdad? Y aparte ya vimos que la C es la única posible. Entonces la opción E también se descarta porque es como la que uno más ve a simple vista que no tiene sentido de ser la respuesta correcta. Entonces, otra vez desde el principio, nada más tenemos que ir probando cada una de las respuestas y ver cuál calza con eso que nos están diciendo aquí, que ellos ganaron juntos más de 78, pero menos de 99. Entonces, en esta ganan 99, en esta ganan 78, en esta ganan 85, es la única que nos sirve, en esta ganan 71, entonces nada que ver. Y entonces quedaríamos en que la respuesta correcta es la opción C. Vamos ahora con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, observe la siguiente información con respecto a la esperanza de vida de algunos países. Y tenemos todos los países. Y tenemos cuál es la esperanza de vida de ellos. De acuerdo con la información anterior, si M representa el valor máximo, S representa el valor mínimo, R el valor más frecuente y P el valor promedio, ¿cuál de las siguientes opciones representa el orden correcto de M, R, P y S? Vean cómo están ordenados. Entonces, traten de hacerlo. Creo que con esta pregunta vamos a terminar por el día de hoy. Y cuando lo tengan, escriben cuál creen que es la respuesta correcta y después lo revisamos.
Revisemos. Nos dicen que el valor máximo es 84,1. Luego, el valor mínimo es 63,9. Tenemos que ver cuál es el valor más frecuente. Vemos que el valor más frecuente es el que se repita más veces, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor que se repite más veces en este problema? Tenemos 76,2 una vez, dos veces y tres veces. Entonces, ese es el valor más frecuente. Nos dicen que el valor más frecuente es R. Entonces, 76,2 es R. Y el promedio, recuerden que es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos que tenemos. Es muy importante saber cómo sacar promedios porque hay muchas preguntas que se hacen con ese tipo de fórmulas, por decirlo así. Entonces, el promedio sería sumar todo. La suma de todo da 539,6. ¿Y cuántos países tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hacemos esa suma y lo dividimos entre 7. Nos da que el promedio es 77,09. Ahora, vean cómo están ordenados aquí. Están ordenados de menor a mayor. Ahora tenemos que, perdón, de mayor a menor, ¿verdad? Entonces, sí, me estoy confundiendo los símbolos. Entonces, recuerden bien saber cuáles son los símbolos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cuál es el menor. El menor, claramente, es el valor mínimo. Entonces, el valor mínimo tiene que ir de primero. Entonces, tenemos que buscar en cuáles está ese de primero. Ahora, vean que ese está de primero aquí y aquí. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que ver si el que sigue es P o R. Veamos. P da 77,09 y R da 76,2. ¿Cuál es el menor entre los dos? El menor es R. Entonces, después de S tiene que seguir R. Después P y por último M. Entonces, la opción 3 sería la respuesta correcta. Aquí yo creo que tal vez lo que los pudo confundir fue el valor del promedio. Igualmente, si no tenían calculadora o algo así para calcularlo, está bien. O sea, identificaron la mayoría de datos correctos. O sea, nada más que no encontraron bien el promedio, pero o sea, encontrar el promedio es algo que pueden hacer, o sea, es algo que pueden mejorar. Pero con que ustedes hayan escogido bien entre la 1 y la 3, yo siento que es algo bueno porque están discerniendo bien entre cuáles pueden ser las respuestas correctas. Sin embargo, tengan mucho cuidado en el cálculo de esas cosas. Igual, una pregunta como esta no va a salirles en el examen de la UCR porque necesito usar calculadora. Y si necesito usar calculadora, no va a salir en el examen porque ese examen se hace sin calculadora. Sin embargo, sí es bueno que vayamos viendo cómo se pueden aplicar los cálculos para hacer ese tipo de preguntas. Entonces, yo siento que con que ustedes hayan escogido bien entre la 1 y la 3, a efectos de que no se pudo usar calculadora, está bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos estaríamos viendo el viernes de 5 a 6 y media, igual que hoy. Y recuerden que si tienen una duda durante la semana, nada más me la escriben por correo o por mensaje, por donde quieran, y yo se las voy a resolver lo más rápido posible. Entonces, nos veríamos hasta el viernes. Hasta luego.